Hola chicos, vamos a comenzar nuestra clase 7, el relato como texto narrativo. Y a partir de esta clase vamos a empezar con la comunicación escrita, es decir, con la redacción. Vamos a comenzar a escribir, ¿vale? Ok, bueno, ya saben, previo a la clase, siempre hay que realizar la actividad previa, que es justamente aplicar proceso de lectura al material teórico. ¿Ok? En este caso, va a haber dos materiales teóricos, dos juegos. El juego 4, formas o modelos textuales, y el juego número 5, que es el relato como texto narrativo. Pero no se preocupen, son textos muy pequeñitos. El primero son solo 2 hojitas y el otro es solamente una. Entonces, son textos muy pequeñitos. Trato de no saturarlos de información. Ok, aplica proceso de lectura, ya sabemos lo que significa. A estas alturas ya sabemos lo que significa, ¿sale? Hay que aplicar paráfrasis mecánica, donde hacemos la sustitución de las palabras que no conocemos por sinónimos que nos sean más fáciles de comprender, pero que tengan sentido dentro del texto donde estamos leyendo. ¿Ok? Después de eso viene el subrayado, y hasta ahí era lo que aplicábamos como proceso de lectura. Pero a partir de la clase pasada, que justamente tenía el mismo nombre, proceso de lectura, veíamos que sigue otra etapa más, una tercera etapa que hasta ahorita no habíamos realizado. La tercera etapa consiste en la elaboración de un organizador gráfico. ¿Sí? Recuerden que la vez pasada les compartí un material donde se explicaba de manera muy rápida y muy simple cómo elaborar los 4 principales tipos de organizadores gráficos. Un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico o una infografía, que serían los principales. Y la clase pasada, ustedes les pedí que realizaran un mapa conceptual. De hecho, la actividad fue, explica el proceso de lectura a partir de un mapa conceptual. Esta vez quiero que elaboren un organizador gráfico sobre el tema, solamente sobre el tema del relato. Es decir, recuerden, les acabo de decir que hay 2 textos esta vez. El juego 4, que es formas o modelos textuales, y el juego 5, que es justamente el relato. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar proceso de lectura a los 2 juegos, pero solamente del juego número 5, el relato, vamos a elaborar un organizador gráfico. Esta vez el organizador gráfico que elaboren va a ser libre, es decir, ustedes lo van a elegir. La vez pasada yo determiné que fuera un mapa conceptual. Esta vez ustedes pueden elegir hacer el que crean que les sale mejor. Pueden optar por un mapa mental, que a mi gusto es el más complicado. Pueden realizar un mapa conceptual igual que la otra vez. Un organizado gráfico de tipo cuadro sinóptico o bien una infografía. Ustedes van a decidir, pero solamente se va a aplicar al texto número 5, al juego número 5, el del relato. ¿Sale? Ok. Sigamos, pues entonces ya aplicaron proceso de lectura, entonces ya podemos continuar la clase. ¿Va? Siempre hay que hacer esta pausa para poder entender. Y entonces, bueno, vamos a empezar con el primer concepto. Discurso. ¿Qué es un discurso? Y primera pregunta del formulario de asistencia. ¿Qué es un discurso? Pues un discurso no es otra cosa que un mensaje expresado con palabras. ¿Sale? Eso es lo que vamos a entender por discurso. Un mensaje expresado con palabras. ¿Ok? Este mensaje puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita. No importa. Porque recuerden que la comunicación verbal
utiliza palabras y tiene estas dos modalidades. Entonces, repito, primera pregunta del formulario, ¿qué es un discurso? ¿Qué entendemos por discurso? Y la respuesta es un mensaje expresado con palabras. Así de simple. ¿Ok? Sigamos pues. Dice aquí que este mensaje va a tener un propósito comunicativo. Y es que de hecho ya lo habíamos hablado. Siempre que nos comunicamos, lo hacemos con un propósito, con una intención. Y aquí es donde entran las funciones lingüísticas. Que en este caso solamente le estoy poniendo 3 en pantalla. La referencia a lo informativa, la emotiva o expresiva y la conativa o apelativa, porque son las principales que vamos a estar utilizando. Nos falta aquí la poética y la fática o precomunicativa, pero decíamos que la poética prácticamente para lo que nos sirve es para maquillar el mensaje, para darle otra forma. Y la función fática o precomunicativa nos servía para verificar el canal. Entonces, propiamente con esas dos no estábamos hablando de comunicación como tal, pero sí las utilizamos en la comunicación. Entonces, bueno, solamente por eso les ilustré estas 3. Ahora, vamos a entrar, ya dijimos que el discurso es un mensaje expresado con palabras, ¿sale? Entonces, cuando nosotros nos estamos comunicando con los demás de manera verbal, es decir, utilizando palabras, utilizamos modos discursivos. Es decir, modo, forma. Discurso, ya habíamos dicho que discurso era mensaje. Entonces, forma del mensaje. Esos son los modos discursivos. Las formas que puede tomar el mensaje, es decir, las formas de expresión. ¿Cómo vamos a expresar eso que pretendemos comunicarle al otro? Entonces, a eso nos referimos con modos discursivos. Segunda pregunta del formulario de asistencias. ¿Qué otros nombres reciben las formas de expresión? Tanto orales como escritas, no importa. ¿Qué otros nombres reciben? Pues puede ser el de modos discursivos. También se le conoce como prototipos textuales o también se les puede llamar modelos textuales. ¿Sale? Cualquiera de esas 3, modos discursivos, prototipos textuales o modelos textuales, estamos hablando de lo mismo, de la forma de expresión que puede tomar un mensaje. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender? Pues de la intención comunicativa que persiga. ¿Sale? Entonces, repito, segunda pregunta del formulario. ¿Qué otros nombres reciben las formas de expresión, tanto orales como escritas? Pues puede ser modos discursivos, puede ser prototipos textuales o puede ser modelos textuales. Cualquiera de las 3, repito, se refiere a lo mismo, solo que algunos autores, y por eso se las menciono, los 3 nombres, hay algunos autores que suelen llamarle modelos textuales, otros que le llaman prototipos, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de lo mismo, de las formas de expresión que puede asumir un mensaje. Ok. Bueno. Decíamos entonces que cotidianamente, cuando nosotros nos comunicamos con los demás, utilizamos mensajes. Y estos mensajes tienen diferentes formas, van a asumir diferentes formas. Es decir, puede asumir 5 formas diferentes. Cuando nos comunicamos con los demás, nuestro mensaje puede asumir la forma de una descripción. Describir es decir cómo es algo. Puede asumir la forma de una narración, es decir, nos comunicamos para contarle algo. Puede asumir la forma de un diálogo. Si es comunicación oral, es cuando estamos intercambiando palabras con la otra persona.
emisor con receptor, ¿sale? Se da una conversación. Pero también cuando hablamos de comunicación escrita, sobre todo cuando estamos leyendo, nos vamos a encontrar que cuando nosotros leemos y queremos contar lo que estuvieron comunicando o lo que estuvieron platicando dos personajes, lo que hacemos es reproducir literalmente sus palabras. ¿Ok? Estamos utilizando el diálogo. La exposición es otra forma de que puede asumir nuestro discurso. Cuando nosotros exponemos, lo que hacemos es presentar información, dar a conocer información. Y la última forma que puede tomar nuestro discurso es el de la argumentación. Argumentar es dar razones para convencer al otro. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos 5 formas de expresión, es decir, 5 formas discursivas o 5 prototipos textuales o 5 modelos textuales. Cuando nos comunicamos, lo hacemos de esas 5 maneras. Describiendo, narrando, dialogando, explicando, argumentando. Siempre es así. Siempre en nuestra vida cotidiana. Y ya lo habíamos comentado en alguna clase, aunque no sepamos que estamos utilizando descripción, la utilizamos. Aunque no sepamos que estamos utilizando argumentación, la utilizamos. Entonces, bueno. Entonces es lo que decíamos, llamamos prototipos textuales o modelos textuales o formas discursivas. Ok. Otro punto que vamos a ver aquí, vamos a empezar a enlazar cosas que ya habíamos visto con cosas que vamos a empezar a ver. Ok, ustedes recordarán que en la última sesión de nuestro curso propedéutico, el tema que vimos fue justamente el de tipología textual. Hablábamos de 3 tipos de textos, que justamente son estos que tenemos ahorita en pantalla. Textos narrativos, textos expositivos y textos argumentativos. ¿Ok? Ahora, la forma del discurso, es decir, la forma que van a tomar nuestros mensajes, que van a asumir nuestros mensajes, está relacionada tanto con la intención comunicativa, es decir, lo que vimos como funciones lingüísticas, pero también está relacionada con la tipología textual, el tipo de texto. Ok. ¿Qué es esto? Que bueno, los textos narrativos se van a caracterizar por utilizar como formas del discurso, como forma de expresión, en primer lugar la narración. ¿Sí? Por obvias razones. Textos narrativos, pues la principal forma del discurso tiene que ser la narración. Pero también suele apoyarse en la descripción. Y también suele apoyarse en el diálogo. Ahora bien, el propósito comunicativo que persiguen este tipo de textos pueden ser 2, emotivo o expresivo, cuando hablamos de historias ficticias, cuando estamos contando una historia no real, una historia que solamente existe en la cabeza de la persona que se le ocurrió. Ahí utilizamos emotiva o expresiva porque a lo mejor está expresando ideas, pensamientos y justamente pues toda la narrativa que se le ocurrió a la persona que creó esa historia. Pero también se utiliza función referencial o el propósito comunicativo es de tipo informativo o referencial cuando estamos hablando de historias reales, hechos que ocurrieron de verdad. Entonces, allí cambiaría el propósito comunicativo según el tipo de texto narrativo que se trate. ¿Ok? Que ya quedamos que hay 2 textos narrativos. Ahora estamos viéndolo de manera muy general, porque ni es nuestro tema el tipo de textos, y tampoco vamos a profundizar en lo demás porque eso lo realizaremos juntos la siguiente clase. Entonces, bueno, por eso lo estamos viendo de manera muy rápida.
Respecto a los textos expositivos, otra vez su nombre nos está diciendo, la forma del discurso que va a utilizar, pues obviamente es la exposición. En primer lugar, como prioritaria la exposición, pero también suelen apoyarse en la descripción y la narración. Y la función referencial, la función lingüística que van a utilizar o el propósito comunicativo es de tipo referencial porque el propósito es justamente transmitir información al otro. Bien, y por último tenemos los textos argumentativos, que aquí la forma del discurso principal que se va a utilizar es la argumentación. ¿Ok? La argumentación, pero también suele apoyarse con la exposición. Algo que tenemos que tener muy claro es que aquí estamos explicando las formas discursivas o los modelos textuales, los estamos explicando de manera individual. Pero cuando nosotros nos comunicamos con los demás en la vida cotidiana, estamos mezclando una y otra. Es decir, no utilizamos una única forma de discurso. Estamos empleando varias a la vez y vamos mezclando. Y lo mismo cuando leemos un texto. También nos vamos a encontrar que se utilizan varias formas del discurso. Es decir, no las encontramos de manera pura en la realidad, sino mezcladas, combinadas. Solo que, repito, la estamos explicando nosotros de manera individual, pues justamente por fines de explicación, meramente. Ok, entonces textos argumentativos van a utilizar de manera prioritaria la argumentación, pero también suelen apoyarse en la exposición. Van a utilizar 3 tipos de propósitos comunicativos o 3 tipos de funciones lingüísticas. La emotiva o expresiva, porque cuando argumentamos generalmente estamos dando argumentos. Argumentos es dar razones para convencer al otro. Entonces estamos expresando algo. Por eso decimos que es función expresiva, se refiere al yo, lo que yo emisor quiero compartirle al otro, mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar, mi manera de opinar. Pero al mismo tiempo pueden cumplir una función o un propósito referencial, proporcionan información. Y conativa o apelativa, porque a final de cuentas, tanto al compartir información como compartir mis opiniones o mis puntos de vista, lo que intento es convencer al otro de una idea. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces son 3 tipos de textos, repito, textos narrativos, textos expositivos y textos argumentativos. Y entonces la intención comunicativa y los tipos de texto están ligados a la forma del discurso. Ok, tercera pregunta del formulario de asistencia. ¿Qué forma discursiva de las 5 que ya mencionamos ahorita? Narración, exposición, diálogo, descripción y argumentación. ¿Cuál es la que vamos a trabajar con el relato? Que es el tema, de hecho, el título de nuestra clase. El relato como texto narrativo. Y entonces, bueno, ya en el mismo título se los estoy diciendo. La forma discursiva que vamos a emplear en el relato es justamente la narración. Recuerden que narrar, ya lo habíamos mencionado, narrar significa contar algo. Y ese algo puede ser un hecho real o puede ser un hecho ficticio. Existen 2 tipos de texto, 2 tipos de textos narrativos, los narrativos informativos, donde contamos un hecho real. Vean, por ejemplo, aquí en la imagen les estoy poniendo una familia que está leyendo el periódico. Y lo que está leyendo justamente fue lo que aconteció, no sé qué será, un mes, algo así, del tráiler asesino, aquí en Añil. Un tráiler que yo no sé si andaba drogado el trailero
o alcoholizado o qué le pasó, pero se le fue encima a los carros. Así como tal, se les dejó ir y aplastó no sé cuántos carros ahí dañó. ¿Ok? Se está contando, en ese caso fue una noticia, fue un hecho narrativo de tipo noticioso. Está contando un hecho real, algo que sí sucedió. Pero también existen los textos narrativos literarios, donde lo que se cuenta es una historia ficticia, algo que no ocurrió, algo que solamente surgió en la cabeza del autor. Pero al fin y al cabo es una historia, está contando algo. Bien. Entonces decíamos que este tipo de forma del discurso, la narración, suele utilizarse en textos tanto literarios como informativos. Narrativos literarios, narrativos informativos. Y al contar la historia, va a contar también, va a narrar las acciones realizadas por los personajes. Y entonces cuando hablamos de acciones nos estamos refiriendo a los verbos, una categoría gramatical que ya vimos dentro del propedéutico, cuando vimos justamente el tema de categorías gramaticales. Y bueno, ahorita no quiero ahondar en el asunto, pero bueno, no nada más se van a utilizar verbos, se van a utilizar también sustantivos, se van a utilizar adjetivos, etcétera, etcétera. Porque recuerden que las categorías gramaticales cumplen una función dentro de la redacción de un texto. ¿Ok? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, bueno, se vale principalmente de verbos porque va a contar las acciones realizadas por los personajes de la historia. Y aquí es donde entramos ya al relato. Entonces, bueno, por eso enfatizamos más la narración, porque en el relato lo que vamos a utilizar justamente es la narración. ¿Por qué? Porque eso es el relato. Es una forma de narración breve. Es decir, va a contar una historia. Ahora, nosotros podemos narrar una historia ya sea de manera oral o de manera escrita. Recuerden que al principio hablábamos que las formas del discurso justamente se refieren a la comunicación verbal, comunicación por palabras. Y que en una clase anterior, ¿no es cierto?, 2 clases anteriores, decíamos que ya íbamos a empezar a basarnos de todos los tipos de lenguaje que vimos solamente en el lenguaje verbal, lenguaje por palabras. Entonces, bueno, el relato es una forma de narración breve, una historia, se va a contar de manera breve una historia, y se puede transmitir de manera oral o de manera escrita. Su fuente puede ser, ya lo veíamos en una diapositiva anterior, puede ser la ficción, cuando es algo que se le ocurrió al autor, al emisor, o puede ser la realidad, cuando es un hecho que sí aconteció. No importa dónde, pero sucedió en la realidad. Ok. ¿Qué elementos considera el relato? Esta pequeña narración. Recuerden, al ser un relato no vamos a contar toda la historia. Vamos a contar la historia resumida. Por eso es una narración breve. Ok, ¿qué elementos vamos a considerar en esta narración? En primer lugar, los personajes. ¿Sí? Pero no todos los personajes. Al ser una historia breve, pues tenemos que resumir. Y la mejor manera de resumir es irnos solamente a los personajes principales. ¿Ok? Otro elemento que va a considerar son las características. Y por eso les decía que no solamente vamos a utilizar verbos. Cuando hablamos de características, nos estamos refiriendo a la descripción, tanto de personajes como de lugares donde se realiza la historia. Es decir, vamos a utilizar adjetivos. Pero bueno, X. Ya lo mencionaremos eso la próxima clase. Otra cosa,
va a narrar, va a contar los momentos más importantes de la historia. De todo lo que aconteció en esa historia, solamente se va a ir a lo esencial. ¿Sale? Y va a considerar tiempos verbales. Nos tiene que decir cuándo ocurrieron esos hechos. Y generalmente en las narraciones, lo que vamos a utilizar más es el tiempo pasado. Porque el tiempo pasado no es una regla que se utilice el tiempo pasado, pero es el tiempo verbal más fácil para poder ir hilando los diferentes momentos que se dieron en la historia, en la historia que estamos contando. Entonces, bueno, son como que los elementos más importantes que vamos a considerar en el discurso. Estructura del relato. Estructura son los elementos que componen un relato. ¿Ok? A eso nos referimos. Entonces, la estructura del relato comprende 3 elementos. El primero, la situación inicial. Cuando comencemos a contar nuestra historia, a narrar la historia, vamos a partir del dónde surge esta historia. Por eso le llamamos situación inicial. ¿Cómo inicia? Y tenemos que ubicar a nuestro lector, a la persona que vaya a leer nuestro relato, tenemos que ubicarlo en tiempo y en espacio. Es decir, tratar de dejarle claro en qué lugar se va a desarrollar esta historia y en qué tiempos, en qué momentos. ¿Ok? Número 2 es la historia en sí, contar toda la trama de la historia. O bueno, no toda. Contar la trama de la historia a partir de sus momentos más importantes. De lo más importante, porque recuerden que estamos contando una versión abreviada. Es como cuando nosotros vamos a ver una película y le contamos al otro de qué trata. No le contamos toda la película, le contamos como que las escenas más importantes. ¿Sí? Entonces lo mismo vamos a hacer con el relato de manera escrita. Y por último, el tercer elemento sería el desenlace, es decir, el fin de la historia. Conclusión, entonces, vamos a contar cómo inicia, que sería el primer elemento. Vamos a contar cómo se va desarrollando, cómo van aconteciendo los hechos más importantes. Y número 3, vamos a contar cómo finaliza. Y estos 3 serían los elementos que forman parte de la estructura del relato. Bien. Siguiente pregunta del cuestionario, pregunta número 4. Y creo que ya dejé de compartir pantalla. Esperen. No me quiere dar. A ver, voy a intentarlo otra vez. Bueno, mientras les voy, en lo que arreglo esto, les voy dando la cuarta y última pregunta del cuestionario. ¿Vale? En lo que arreglo esto, déjenme arreglar. Notarán, bueno, hoy es sábado, les comparto que hoy estoy grabando la clase en sábado. ¿Sale? Y antes de grabar la clase, les subí
un video, o más bien un audio, con la imagen de una gaviota. Y lo primero que me di cuenta es que, pues, no sé, me imagino que les avisó del estreno en YouTube. Les avisó del estreno y entonces empezó a haber vistas. Entonces no quiero que se me saquen de onda y vayan a creer que eso es la clase, porque no, no fue la clase. Solamente es un audio que necesitaba compartirles. Ok, ya se está volviendo a compartir. Entonces avanzo hasta donde estaba. Y bueno, entonces les decía, el audio que les compartí es el de Juan Salvador Gaviota. Hay una novela que se llama justamente así, Juan Salvador Gaviota. Y lo que nosotros estamos escuchando, lo que les compartí en YouTube, es justamente un relato oral. ¿Ok? Necesito que lo escuchen. Necesito que lo escuchen. Y la próxima clase que trabajemos el ejercicio, justamente nuestra actividad va a consistir en elaborar un relato, pero ahora de manera escrita. Justamente sobre la novela de Juan, bueno, no sobre la novela, sobre el audio que escucharon de Juan Salvador Gaviota. Entonces, cuarta y última pregunta del cuestionario. ¿Por qué esta semana se subió doble video? O sea, otro además de la clase grabada. Y la razón es esa. Porque vamos a trabajar un ejercicio, una actividad, realizar un relato escrito sobre el audio que escucharon de Juan Salvador Gaviota. Sobre el audio, aclaro, no sobre la novela, porque habrá quienes ya leyeron la novela, pero aquí no me interesa la novela en sí, me interesa el audio que escucharon, porque sobre ese audio es que vamos a realizar nuestro relato escrito. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que subimos doble video. ¿Va? Y bueno, pues nada más, chicos, eso es todo. Esta clase va a aparecer, ya saben, el lunes a las 7 de la mañana y nos vemos nosotros la segunda clase de la semana. Nos vemos por mí. ¿Ok? Recuerden que su formulario de asistencia se tiene que llenar máximo un día antes de su siguiente sesión en Meet. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nada más. Por mi parte es todo por hoy. Espero que sigan teniendo un bonito fin de semana. Disfrútenlo, aprovéchenlo, porque próxima semana comenzamos ya a trabajar segundo parcial. Y hay que echarle muchas ganas para mejorar promedios. ¿Sale? En este parcial vamos por 10. Ya no vamos por 6, ni por 5, ni por 4, vamos por 10. ¿De acuerdo? Pónganse como meta obtener una mejor calificación. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho y yo los estoy viendo en nuestra siguiente clase en Meet. Hasta luego.